Esta clase será muy similar al módulo 11, al módulo 1, en el que el profesor dictará su conferencia y posteriormente tendremos un espacio para deliberar con él sobre la temática. Pueden hacerle comentarios, preguntas, si quieren agregar algo a la clase van a tener ese espacio al final de la misma y después les explicaremos sobre cómo será la modalidad con la actividad. Entonces, bueno, sin más dilación, profesor Alonso, le dejo la palabra y bienvenidos a todos. ¿Ustedes me escuchan ahora sí? Ahora sí. Excelente. Y todos ven en la pantalla una presentación que dice Ciudadanía y Descentralización. Perfectamente, aunque profe, si puede probar la transición de las diapositivas antes de comenzar su ponencia, se lo agradeceríamos para ver si... Perfecto. Chévere, si se cambian bien. Sí. Gracias. Bien. Buenas tardes a todos. Son las 5:10 según mi reloj. La dinámica sería que voy a presentarles algunas ideas en la próxima media hora y luego abrir un compás para intercambiar libremente. Ese es el formato que me ha sido propuesto y me voy a ceñir a él, de manera que alrededor de las 5:40 debiera estar terminando, no más allá de un cuarto para las 6. Y entonces a partir de allí, pues conversar con ustedes sobre la base del uso del derecho de palabra, que imagino lo coordinará Ana Karenina. Yo soy Alonso Domínguez, fui profesor de la Universidad Central por muchos años en la materia, en la cátedra de Filosofía del Derecho, di clases en la Escuela de Derecho por más de 20 años. Y también he trabajado en el sector de la sociedad civil, en el tercer sector, a través de una ONG que se llama Liderazgo y Visión, muy vinculada a CEDICE. Y también he trabajado en política. Durante algún tiempo formé parte de la Dirección Nacional de Primero Justicia, ya no estoy allí. Y también fui el secretario de gobierno de la alcaldía de Chacao durante la gestión de Ramón Muchacho. Entonces, buena parte de las cosas que les voy a presentar hoy se nutren no solamente de mi labor académica, sino que también están, digámoslo así, en unos términos novelescos, están arrancados de la vida misma y de la experiencia en todos estos años trabajando en el sector público. Este es un tema que está, digamos, lo podemos descomponer en dos conceptos, el concepto de ciudadanía y el concepto de descentralización, que están estrechamente vinculados, tienen varios puntos de conexión uno con el otro y los voy a ir comentando a medida que vaya avanzando el taller. Pero la ruta que vamos a seguir es que voy a hacer una revisión, una consideración en primer lugar sobre el concepto de ciudadanía, su génesis histórica. No vayan por favor a asustarse, no es la típica clase donde voy aburriéndolos o atosigándolos con datos históricos, no, sino que lo que trato es de tener como una visión de conjunto del proceso que ha ido gestando el concepto de ciudadanía actual. Y luego aterrizo en el tema de la descentralización y ya van a ver cómo es el aterrizaje, en qué parte del avión le puse el tren de aterrizaje para llegar al concepto de descentralización y después volvemos sobre el concepto de ciudadanía. Esa es básicamente la ruta que vamos a seguir. Y sin más preámbulos, quisiera entrar de lleno con un concepto que está tomado del campo de las ciencias duras en los últimos 50 años y es el concepto de olón. Un olón es una
entidad que a su vez forma parte de otra, una unidad, una totalidad que en un contexto simultáneamente es parte en otro contexto. Y la idea de Olón es muy potente porque nos habla de la doble cualidad o de esta doble condición de partes y totalidades. En muchas de las cosas que existen en el universo biológico tienen, de alguna forma, responden a este paradigma holográfico de ser al propio tiempo totalidades y partes. Y este concepto de Olón nos va a ser muy útil, nos va a acompañar para ir definiendo lo que vamos a proponer hoy como concepto de ciudadanía. Porque ciertamente los seres humanos formamos parte de comunidades políticas sin perder en ningún caso, o idealmente no perdiendo, nuestra condición de totalidad. Es decir, esa característica holográfica que tienen buena parte de los seres vivos, nosotros también la tenemos no solamente como seres vivos, sino como seres políticos. Formamos parte de unidades que nos trascienden a la vez que aspiramos ser dentro de estos sistemas de los cuales formamos parte, aspiramos a ser también totalidades. Pero en este punto, la pregunta que puede surgirnos, en primer lugar, es si esa condición de pertenecer a una agrupación, a un colectivo que nos trasciende de alguna manera, es una condición natural o si por el contrario es algo que los seres humanos hemos ido construyendo con el tiempo. Esa es una de las primeras grandes discusiones en la filosofía política. No la vamos a tocar hoy, pero es una discusión, bueno, yo diría transversal, es una discusión radical en el sentido de que hunde sus raíces en las bases de la filosofía política, así como también vinculada con esta discusión es la de si los seres humanos tenemos una naturaleza cívica predominante o si por el contrario tenemos una naturaleza más bien depredadora en la concepción hobbesiana del término, en el sentido de si somos capaces espontánea y naturalmente a vivir en comunidad o si por el contrario nuestras tendencias son más bien disolventes, entrópicas del orden comunal y por lo tanto para poder lograr algunas cosas es necesario implantar, imponer algunas reglas que aminoren o disminuyan esta condición depredadora. No vamos a entrar en esta discusión, pero sí les quiero proponer aquí ponerlo sobre la mesa y voy a ir poniendo un conjunto de conceptos sobre la mesa. Quiero poner sobre la mesa una idea y es que los seres humanos, a diferencia del resto de las criaturas biológicas, tenemos una base no predeterminada, una base abierta, no fija para la vida en comunidad. No somos abejas, no somos hormigas, no somos elefantes, que de alguna forma tienen un set claramente predefinido de conductas instintivas, donde no hay deliberación, sino que hay unas respuestas automáticas frente al entorno. Y por más que haya avanzado la psicología y las ciencias de la conducta, y por más que hayamos avanzado en la bioquímica, entendiendo cuáles son las estructuras profundas de muchas de las decisiones que tomamos y que tienen su correlato en nuestro cerebro, lo cierto es que somos seres abiertos para la convivencia y la muestra de ello es la infinita variedad de agrupaciones y de formas de agrupación que existen, no solamente en Venezuela, en cualquier lugar del mundo. Es un registro muy amplio y ese registro amplio no solamente es un indicio, sino que la propia y la dificultad para predecir la conducta humana bajo ciertas condiciones es un elemento que por lo menos hoy día nos hace pensar en ese carácter abierto o no predeterminado para la convivencia. Entonces, el concepto de ciudadanía al final o al principio, lo que quisiera proponerles como idea es que es un concepto que está vinculado o tiene su raíz en la pertenencia a una comunidad política, a un orden político, y esa es la tradición originaria del término, esa es la tradición más conocida
remitir, asociar ciudadanía a la pertenencia a un orden político, y ese orden político ha ido evolucionando y ha ido cambiando, mutando su forma a lo largo del tiempo. Pero la ciudadanía como concepto de pertenencia a un entorno mayor que nos trasciende, siento yo una totalidad al propio tiempo, y rescato aquí de nuevo el concepto de Olón. Y el concepto de ciudadanía en el siglo XX se ha ido extendiendo a otros contextos o a otras situaciones. Es decir, vemos allá ya no solo el individuo que forma parte de un entorno político, de una comunidad política soberana, y respecto de la cual tiene algunos deberes y algunos derechos, sino que también vemos cómo la pertenencia, cómo esa relación de pertenencia puede darse en otros ámbitos. Y hoy día, por ejemplo, ustedes seguramente estarán familiarizados, no he tenido el chance de verlos, el perfil de cada uno de ustedes, pero me gustaría hacerlo. Pero muchos de ustedes deben estar familiarizados, por ejemplo, con el concepto de ciudadanía económica, cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, cuando hablamos pues de la legitimación social que deben tener ciertas actividades económicas, ciertas unidades económicas en el contexto de una sociedad, cuando pensamos efectivamente en la responsabilidad de esas empresas para actuar bajo un marco valorativo común, ya no la empresa solamente como una unidad que maximiza ganancias para sus accionistas, que es la visión, digamos, más clásica, liberal, sino esta otra donde se le han ido agregando cosas o responsabilidades más allá de la generación de riqueza. Allí estamos hablando del campo de la ciudadanía económica y toda una discusión que se puede dar allí, en algunos casos interesantísima, en otros peligrosa por lo que puede significar de restricción a la libertad empresarial. También seguramente ustedes habrán escuchado, algunos de ustedes serán estudiantes de sociología o estudiantes de alguna disciplina afín a las ciencias sociales, de la ciudadanía social, el concepto de Marshall, que ha sido pues ampliado y desarrollado, según el cual, bueno, nosotros al formar parte de una comunidad, nuestros vínculos no solamente son de naturaleza política, sino que también hay como una cierta expectativa de cuidado, de cooperación, de salvaguarda de los más débiles, de creación de un cierto conjunto de mínimos, y de allí pues el estado de bienestar y todas sus derivaciones posteriores. Entonces, cuando hablamos de ciudadanía social, pensemos ya no en el individuo que forma parte de una comunidad política y tiene unos deberes y unos derechos que se inscriben ya dentro del campo de los derechos civiles y políticos, sino también los derechos de segunda generación. Hablamos de educación, de salud, de seguridad social, de ciertas prerrogativas para poner a las personas en un plano, si no de igualdad, por lo menos de condiciones mínimas. Seguramente algunos de ustedes habrán oído hablar de la ciudadanía intercultural. La ciudadanía intercultural allí remite a los conflictos o a las tensiones que existen entre grupos culturales con valores distintos. La ciudadanía civil, que pudiéramos interpretarla como relacionada con la ciudadanía política, pero en este caso, buena parte de la literatura sobre la ciudadanía en los últimos años se ha dado la tarea de analizar el fenómeno de la sociedad civil, el tercer sector, el crecimiento que ha tenido en algunas democracias, el crecimiento importante que ha tenido en algunas democracias y la fábrica que ella es de hábitos, de virtudes, de valores, de prácticas. Cuando los ciudadanos se organizan para producir algunas cosas comunes, bueno, todo ese ámbito de la sociedad civil hoy día también, el vínculo de ciudadanía, esto es esta relación de pertenencia con o con un colectivo, con una sociedad, con una agrupación, pues que nos trasciende, pero que no debería negarnos. Allí estamos hablando de la ciudadanía civil. Y finalmente la ciudadanía cosmopolita, que es la que remite a la pertenencia a la humanidad, al género humano. En la lámina anterior yo les colocaba un gráfico muy sencillito donde, bueno, uno como individuo forma parte de distintas agrupaciones y de distintos niveles societales, pero al final todos formamos parte del género humano, y la ciudadanía cosmopolita nos recuerda, nos
remite a la pertenencia al género humano y a ese género común con personas tan diferentes y con las que a veces no compartimos sino la biología. Ok, sería súper interesante dedicarnos a repasar cada uno de estos conceptos, pero lamentablemente por razones de tiempo nos vamos a enfocar solo en la ciudadanía política. Más adelante estoy dispuesto y encantado de poder darles discusiones y lecturas sobre por dónde van los tiros en cada uno de esos ámbitos, pero vamos a dedicarnos a la ciudadanía política, al vínculo político específicamente. Y voy a ponerles rápidamente unas láminas para hacer un repasito de historia, pero sucinto, el tiempo vuela. Y la primera imagen que les pongo aquí es un mapa súper interesante donde se refleja, quizás ustedes no lo aprecian bien en la pantalla, pero si bajan la presentación y amplían la imagen, podrán verla y también la pueden buscar en Google, está absolutamente disponible. Es una gráfica, es un mapa donde se refleja las ciudades que están mencionadas en el canto segundo de la Ilíada, cuando se hace aquel recuento de de todos los ejércitos que estaban atendiendo al llamado de Agamenón y Menelao para combatir contra Troya y rescatar a Helena. ¿Y qué nos refleja eso? Bueno, nos refleja que el orden político griego ya desde muy temprano, desde sus orígenes, era un orden político, si se quiere, descentralizado, federal, aunque ya veremos más adelante que estos dos términos, descentralización y federalismo, no son equivalentes, son distintos, aluden a realidades diferentes, a lógicas distintas. Pero lo cierto es que Grecia era una particularidad y de esa particularidad venimos nosotros. De esa particularidad viene Occidente, de esa particularidad viene, bueno, la civilización liberal moderna. Porque alrededor de Grecia había otros imperios y otras civilizaciones que estaban organizadas de una manera jerárquica, eran monarquías, eran imperios, donde el poder lo tenía uno y había una casta de sacerdotes y luego estaba el pueblo completamente a merced de estos personajes, pero en el caso de las ciudades griegas y de la organización política griega, lo que vemos, lo que notamos, es que quizás por razón de su geografía y por su peculiar estructura geográfica, se terminó generando una unidad política básica que era la polis, y eran unidades políticas muy pequeñas, en algunos casos no mucho más grandes, de un pueblo de 10.000 habitantes o de 15.000 habitantes. Imagínense, no sé, Choroní, Puerto Colombia, podía ser más o menos la escala de muchas de las ciudades griegas que están ahí reflejadas en el catálogo de las naves, pero otras llegaban a ser realmente ciudades muy grandes, ¿no? Las más grandes llegaban a tener por encima de los 500.000 habitantes, incluyendo por supuesto los esclavos. Entonces, Grecia, en este primer momento, la unidad política básica es una ciudad. Es una ciudad que además tenía un centro en una especie de plaza donde se encontraban, que era el Ágora. Las personas en Grecia, la forma como se daban los buenos días y en particular en Atenas, era una expresión griega que es más o menos, lo que significa era más o menos que se comenta en el Ágora, ¿no? Así la forma de saludar en vez de ser, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está la vaina? Era, bueno, ¿qué se comenta en el Ágora? ¿Cuál es la noticia? ¿Qué es lo que se está diciendo en este espacio donde todos concluían, ¿no? Muchos han analizado, por ejemplo, por qué las instituciones políticas en Atenas en particular, pero en otros contextos en Grecia, devinieron hacia formas democráticas. ¿Cómo fue posible esa rareza, ¿no? En un mundo de instituciones políticas y de comunidades políticas profundamente verticales y jerárquicas, ¿cómo fue posible ese extraño milagro en Grecia de que hubiese algunas ciudades, no todas, donde un grupo importante de personas tenían un rango equivalente y podían influir en las decisiones de la comunidad? Y esa maravilla que hoy todavía nos deslumbra, debo recordarles o debo decirles que era realmente muy distinta de cómo nosotros vivimos la política. Primero, la escala era mucho más pequeña. Segundo, la idea de igualdad era radicalmente distinta, y cuando digo radicalmente distinta es porque creían en la igualdad de los ciudadanos. No todos eran ciudadanos, como ustedes bien saben, no todos tenían ese mismo estatus, las mujeres tenían un estatus
particular, yo no diría que secundario, pero sí tenían un estatus distinto. Los esclavos estaban absolutamente sujetos a la disposición de sus dueños y los extranjeros no tenían derechos políticos, pero había un segmento importante de ciudadanos que deliberaban, que tomaban decisiones. En el caso de Atenas, ya después de las reformas de Clístenes, que eso siguió un largo proceso de evolución, pero ya con las reformas de Clístenes, por ejemplo, la asamblea tenía una importancia deliberativa importante, aunque no era el órgano más importante. Y había dos instituciones que las menciono de pasada porque creo que nos pueden dar pistas o una idea aproximada de ese sistema, de esa comunidad política en la cual los ciudadanos, las personas que tenían relevancia para tomar decisiones, que no eran vistas solamente como partes, sino como totalidades y por lo tanto merecían respeto. Había dos instituciones que nos dan como la pista de cómo era ese sistema. Una era la institución del voto. Contrariamente a lo que uno pensaría, el voto no era un voto de naturaleza representativa o el voto no era en todo caso una elección que hacían de unos nombres y depositaban en unas papeletas. Solo para algunos cargos era así, pero para la mayoría de los cargos el voto era un sorteo. La naturaleza de los cargos electivos era por sorteo. Y había entonces muchas posibilidades de que tú, siendo ciudadano, a lo largo de tu vida ocuparas un cargo público, porque alguna vez te iba a tocar. Es un poco lo que ocurre hoy día, por ejemplo, con los miembros de mesa en una elección. Y la otra institución importante que vale la pena mencionar es la del ostracismo. En algún momento los griegos, seguramente ustedes han oído hablar de esa palabra, lo condenaron al ostracismo. ¿Qué es el ostracismo? Era un mecanismo que tenía la ciudad ateniense para que todos los años se expulsaran a algunas personas que se consideraba estaban teniendo demasiada preeminencia, demasiado brillo, se destacaban tanto que podían quedar fuera de esa regla isonómica donde todos eran iguales. Entonces esas personas que destacaban tanto y que probablemente podían seducir con su verbo a los demás y llevar a la ciudad a la tiranía, eran expulsadas por un lapso de 10 años. Era una institución infamante hasta cierto punto, pero fíjense ustedes la paradoja de que la expulsión solamente la padecían aquellos ciudadanos destacados. Entonces, bueno, tenemos allí un primer momento de una comunidad política que la cito porque, no solamente porque de las demás comunidades políticas sabemos mucho menos, los griegos reflexionaron sobre su propia organización política abundantemente, y lo que podemos conocer sobre la organización política egipcia o la organización política de las diferentes culturas mesopotámicas, bueno, es poco y además no es quizás la tradición dentro de la cual nosotros estamos ubicados. Pero el segundo momento que quiero referirles es el de la ciudad feudal, porque así como en la ciudad griega podemos encontrar un lejano génesis de nuestras instituciones modernas y de nuestra forma de organizarnos políticamente, en la ciudad feudal creo que tenemos muchas otras claves. Las ciudades feudales, para decirlo de unos términos muy directos, por razones de tiempo, el tiempo va volando y misericordiamente, la ciudad feudal era marginal dentro del orden feudal. El orden feudal es un orden profundamente jerárquico donde hay señores que tienen ciertas extensiones territoriales, dominan ciertas tierras y tienen, porque tienen esas tierras, tienen cierta riqueza que les permite crear mecanismos defensivos para las personas que vivían en la cercanía. El mundo feudal es un mundo, bueno, violento, es un mundo peligroso, es un mundo azotado por distintas raterías, oleadas de invasiones, etcétera. Es un mundo muy inestable. Y quienes podían ofrecer seguridad, que creo yo es el rasgo básico o fundacional del Estado, quienes podían ofrecer seguridad eran estos señores feudales que podían construir ciertas fortalezas, podían desarrollar ciertas edificaciones en las cuales se podía resguardar la gente. Y ese orden que fue creciendo por Europa y consolidándose y profundizándose por muchos años, en los intersticios de ese orden feudal fueron creciendo villas, ciudades que estaban fuera de esa lógica de subordinación al señor feudal. Y en esas ciudades se desarrollaban algunas tareas y algunos oficios que quedaban como
fuera de esa vida tan profundamente regimentada del orden feudal, porque no olvidemos, el mundo feudal es un mundo no solamente jerárquico, sino que las cosas están como muy detalladas, qué es lo que le toca hacer a cada quien. Y en las ciudades, por el contrario, había una especie de ambiente libre, de una situación de cierta, de una situación de no sujeción a alguien, al menos en principio. Y de ahí que muchas ciudades tenían cartas, fueros, ciertos estatutos que les daban como una cualidad extravagante fuera del sistema feudal. Y esa es, allí es donde nace la aspiración de la libertad, allí es donde nace la idea de que el ser humano tiene la responsabilidad de organizar su comunidad política y de participar en él. No en el orden feudal, sino en los intersticios de ese orden feudal. El tercer momento que les quiero hablar, bueno, obviamente no haría falta mencionarlo, pero lo digo. Tanto la ciudad griega como las ciudades feudales, y cuando hablo de las ciudades que se desarrollaron en el contexto del feudalismo, bueno, piensen no solamente en las ciudades italianas, piensen en las ciudades españolas, las alemanas, las francesas. Las ciudades eran pequeñas, eran ciudades pequeñas, en algunos casos muy dinámicas, sobre todo las ciudades del norte de Europa y las ciudades que estaban en el norte de Italia llegaron a ser unas potencias económicas de primer orden. Muy poderosas y con una prosperidad económica que hasta 10 años antes, 10 siglos antes, perdón, no se había conocido. Pero bueno, la gente sigue viviendo en ciudades. De hecho, el 54% de la población mundial vive hoy día en ciudades. Cada vez somos un mundo más urbano y esa es, digamos, la experiencia más frecuente que tienen hoy los individuos, las personas en la humanidad a la hora de hablar de una comunidad política. Yo estoy seguro que si hiciéramos una encuesta a nivel global, la gente se siente mucho más identificada con su entorno urbano que con su entidad nacional. Pero todo esto lo digo porque veríamos hablando de comunidades políticas tipo, y la comunidad política estándar hoy día por excelencia no es la ciudad, es el Estado Nacional. El Estado Nacional sustituyó al régimen feudal en un proceso que en otro momento podemos conversar sobre él o en las preguntas si a alguien le interesa, pero lo cierto es que en este mapa donde vemos el mundo al revés, y no está al revés realmente, es un tema de perspectiva. Este es el mapa que usualmente usan o tratan de usar los australianos. En este mapa vemos distintas naciones, distintas comunidades políticas que tienen un control sobre un territorio que es tremendamente vasto y que abarcan a poblaciones de millones de personas, de decenas de millones de personas y en algunos casos de centenas de millones de personas. Entonces ahí el tema crítico se convierte en, bueno, ¿cómo organizo el Estado? ¿Cómo organizo la acción pública? ¿Cómo organizo la acción de gobierno a través del territorio? Ese es el problema, claro. Y yo creo que no haría el énfasis suficiente hoy para dejarles una idea, y es la siguiente, que es que de la geografía no nos podemos desembarazar tan fácilmente. Hay una tendencia por virtud del mundo que vivimos, digital, y de la virtualidad de las relaciones, que hace que le restemos peso a la geografía, pero la geografía tiene un peso tremendo, enorme, determinante en muchas de las cosas que creemos que no tienen o hunden su raíz en la geografía. Entonces, ¿cómo organizo yo el poder nacional, ¿no?, del cual forman parte los ciudadanos, ese Estado que tiene una extensión en un territorio? ¿Cómo lo organizo? Bueno, hay dos grandes modelos, dos grandes respuestas, la unitaria y la federal. Estos son como los dos tipos puros, pero ya veremos que realmente hay una diversidad de matices entre cada modelo, ¿no? El modelo unitario, si ustedes me piden una explicación teórica sencilla para distinguir un modelo unitario de un modelo federal, en el modelo unitario hay un solo gobierno para el territorio. En el modelo federal puede haber dos o más gobiernos con poder en el mismo territorio.
Y esto es clave. En el modelo unitario solo hay un solo gobierno para todo el territorio, a pesar de que internamente puede haber algunas subdivisiones, departamentos, regiones, el nombre que ustedes le quieran poner. El que una república sea unitaria no significa que desaparecen ciertas estructuras dentro del territorio. Lo que quiere significar cuando hablamos de un régimen unitario es que hay un solo gobierno, hay un solo gobierno que ejerce el poder. En cambio, en la República Federal lo característico es que puede haber dos o más gobiernos con poder en el mismo territorio. Ahí les pongo un mapa de Estados Unidos, un mapa muy bonito de Estados Unidos, y el primer mapa de Venezuela, que es el mapa de Agustín Codazzi, encomendado por José Antonio Páez Codazzi, del cual se tardaron casi 10 años en hacerlo, ¿no? El levantamiento topográfico fue muy difícil, muy exigente. Recuerden que era una Venezuela donde prácticamente, pues, no solamente veníamos de una larga y cruenta guerra, sino que no había medios de comunicación. Entonces, ustedes seguramente habrán visto que muchos países se llaman a sí mismos federales, pero que a la hora del té, cuando uno los examina, pareciera que no lo son, ¿no? Y el primer caso que les traigo, pues el caso de Venezuela. Ahí tienen otro mapa que a mí me gusta mucho, el de Roebling. Este es un mapa de más o menos de 1890, que tiene lo pueden buscar en internet, tiene una división político-territorial bastante particular, ¿no? La que se ofrece allí. Pero en todo caso, ¿qué es lo crucial a la hora de diferenciar un Estado unitario de uno federal? ¿Cuál es la diferencia específica? ¿Qué es lo característico de un Estado federal? Bueno, yo les voy a dar 4 atributos que son, para mí, decisivos. Y un Estado será realmente federal en la medida en que reúna esos 4 atributos. Esto lo digo y quiero agregar algo más. A pesar de que el paradigma del federalismo puedan ser los Estados Unidos, realmente hay muchos modelos federales, Sin embargo, el modelo federal estadounidense bueno, es el que ha llevado la evolución del concepto a un punto más profundo, porque en parte la naturaleza del federalismo estadounidense responde o está conectada a un atributo de esa sociedad, que es su capacidad dinámica, es su capacidad inventiva. Vamos a volver sobre esto más adelante. No me voy a distraer, sino quiero comentarles que hay 4 rasgos fundamentales para distinguir o discernir si un país es unitario o federal. La primera pregunta que ustedes se tienen que hacer es si en esos niveles de gobierno inferiores al Estado Nacional hay capacidad tributaria propia, o si por el contrario la capacidad tributaria es más bien residual. Cuando uno examina, por ejemplo, la Constitución venezolana, uno se da cuenta que la capacidad tributaria de los estados y de los municipios, sobre todo los estados, es sumamente limitada, es una capacidad tributaria residual. Para que tengan una idea, en Estados Unidos tú puedes puede haber actividades económicas que tienen tributos federales y tributos del Estado. Esto no es posible en Venezuela. No es posible tributar una actividad económica con 2 tributos diferentes. En Estados Unidos eso puede ocurrir, porque los estados tienen una capacidad tributaria propia. No se les anula ex ante, sino que esa capacidad tributaria va siendo ejercida por los estados y a la vez es ejercida por el poder federal. Y eso es fuente de tensiones, por supuesto, importante. El segundo rasgo es que en los sistemas federales la definición de los delitos y de las penas es una potestad indeclinable de los estados. Los estados definen qué es un delito y cuál es la pena que se le establece. Y por eso es que usted ve que hay estados en Estados Unidos que tienen penas máximas para determinados delitos y hay otros que no. Eso en Venezuela, por poner el caso nuestro, no existe. El Código Penal es uno solo para todo el territorio. Y no hay posibilidad, además, de que un estado invente delitos. Eso en Estados Unidos puede ocurrir, porque, repito, el poder que ejercen los estados es un poder concurrente con el poder federal, con el poder a escala nacional.
¿sí? Y allí no ocurre que cuando una competencia se ejerce nacionalmente, a menos que sean unas determinadas competencias muy específicas que están reservadas a esa escala que es nacional. De resto, puede haber leyes que colidan a una escala estatal con la escala global de los Estados Unidos. Un tercer rasgo es en materia educativa. Si usted tiene un sistema donde las escuelas son administradas localmente, pero las definiciones curriculares, las definiciones de qué van a estudiar los niños, se hacen a nivel nacional, ahí estamos hablando de un sistema probablemente unitario o no un sistema federal, porque en el sistema federal lo característico es que el diseño curricular, qué estudian los niños, sea una definición a nivel estatal. Y por supuesto, la creación de órganos de seguridad para hacer valer las leyes que se dictan es una condición sine qua non de un sistema federal. En un sistema unitario hay un solo cuerpo de policía, como en Francia, por ejemplo, la gendarmería francesa. Hay una sola policía para toda la República Francesa. Hay varias policías, varias decenas de policías en los Estados Unidos, porque no solamente hay las policías estatales, sino las policías de los condados. Y por supuesto hay órganos nacionales de policía, el más famoso por las películas, el FBI, la Oficina Federal de Investigaciones, que se encarga de cierto tipo de delitos que por su naturaleza, bueno, requieren la intervención o el concurso de un órgano que trascienda los límites estatales. Bueno, ya estoy súper sobregirado con el tiempo, pero voy a acelerar y voy a darle en los últimos 5 minutos un conjunto de elementos para la discusión que viene. 3 claves del federalismo estadounidense. ¿Por qué el federalismo estadounidense ha sido exitoso? ¿Por qué ese modelo no funcionó en Venezuela? Bueno, hay, digamos, claves culturales, ¿no? Hay una característica en la génesis de los Estados Unidos que es la desconfianza hacia el poder central y en general la desconfianza hacia el poder de los estadounidenses. No olvidemos que Estados Unidos es, en parte, una nación fundada en procura de la libertad religiosa y todo aquello que sea decirme a mí cómo debo comportarme o en quién debo creer ya genera recelo, genera sospecha. Por otra parte, esa desconfianza hacia el poder central no es solamente una desconfianza hacia el poder per se, sino es una desconfianza hacia el hecho de que el poder esté a miles de kilómetros de distancia y las provincias de los Estados Unidos, las 13 provincias que fundaron ese país, en el fondo, cada poblador de Virginia o cada poblador de Carolina del Sur se sentía mucho más cerca que de Londres, pues de la corona británica, respecto de su provincia, del estado en el cual él vivía. En Estados Unidos, yo creo que hay una clave importante, es que en Estados Unidos hay un espíritu que es de naturaleza inductiva, son muy prácticos, hay una disposición favorable a la experimentación. Esto puede sonar horrible, dicho por mí, que creo en el liberalismo, ¿no? Y que creo que también las instituciones son el producto de una formación que se va sedimentando a lo largo del tiempo, pero la verdad es que cuando uno examina la evolución del federalismo estadounidense, no puedes concluir, sino que este es un experimento social a gran escala y que ha durado más de 200 años y que ha sido puesto a prueba muchas veces y que ha ido siendo sometido a unos ajustes. Las relaciones federales, el sistema federal estadounidense no es idéntico al sistema que se dieron en sus orígenes, en su partida de nacimiento. Ese sistema ha ido cambiando. Entonces hay una disposición a experimentar. Y bueno, yo creo que una clave importante del federalismo es que amplía la participación y la reserva del liderazgo, es decir, esta oportunidad que tienen muchas personas de participar, de optar por cargos, eso en sí mismo constituye una escuela. ¿Por qué las naciones hispanoamericanas no pudieron ser federales o son federales en unos términos muy distintos del federalismo estadounidense? Quizás dentro de América, bueno, los países, Hispanoamérica, Latinoamérica en su sentido más amplio, quizás los países más federales son Brasil y México. El resto, pues son países con una estructura unitaria. Argentina es un caso muy particular, pero lo que quiero significarles es que quizás si Hispanoamérica hubiese hecho algún esfuerzo de coordinación después de cada provincia liberarse, porque éramos provincias del Imperio Español, después de cada provincia, después de haberse liberado, hubiésemos hecho algún esfuerzo de coordinación para
conformar una sola agrupación política que manejara nuestras relaciones exteriores, nuestro ejército, la acuñación de moneda y algunas cosas básicas, probablemente seríamos, no sé cuál sería el nombre, pero seríamos una entidad federal que agrupase todas estas provincias. Pero también hay un tema allí y es la dificultad que hay de comunicaciones en este vasto territorio que conformó la América Hispana, no así en los Estados Unidos. Hay unas condiciones naturales para la comunicación en el territorio estadounidense. Hay unas condiciones naturales que favorecieron la expansión hacia el oeste por una parte y la cuenca del río Mississippi creó una estructura que facilitó las comunicaciones internas. No vamos a hablar de eso hoy, pero creo que es un tema que a veces se deja de lado en este tipo de análisis y consideraciones. Ok, ahí les pongo una lámina con un montón de competencias, de tareas, de atributos, de responsabilidades que tienen los estados modernos. Seguridad ciudadana, administración de justicia, relaciones exteriores, defensa, naturalización de inmigrantes, servicios de identificación, policía, administración de riesgos y emergencias, moneda, regulación bancaria. Una larga lista de cosas de las cuales el Estado se encarga. Y la pregunta que uno se hace a la hora de considerar toda esa larga lista de competencias que ya son un hecho, uno pudiera caer en la tentación anarcoliberal y decir, bueno, no, los estados solamente se deben encargar de la seguridad, de garantizar el enforcement, la aplicación de ciertas leyes, y punto. Todo lo demás se lo dejan a la iniciativa privada. Bueno, está bien, eso yo entiendo y me parece una de las discusiones más apasionantes que puede haber, pero el hecho es que el Estado moderno tiene un conjunto de expectativas, hay una expectativa de parte de la sociedad de que se encargue de algunas tareas, y eso no es algo exclusivo del rentismo venezolano, eso va mucho más allá y está presente en otras latitudes. Entonces la pregunta que hacemos aquí es, bueno, qué debemos hacer para distribuir estas competencias dentro de un Estado moderno? Y ahí es donde aparece el concepto de descentralización precisamente, porque si bien la idea del federalismo tiene una raíz, si se quiere, política, en el sentido de cómo garantizar dos soberanías, cómo garantizar que hay dos poderes, el poder local, que no sea arropado o aplastado por el poder nacional, pero en cambio el concepto de descentralización hunde sus raíces más bien en la idea de cómo hago más eficiente al Estado, cómo hago para repartir las tareas dentro del territorio. Y aquí rápidamente les comento que hay dos conceptos que son primos, pero no son idénticos, que es descentralización y desconcentración. La descentralización es la distribución de competencias propias de los estados federales e incluso de algunos estados unitarios, en la cual yo transmito o delego o transfiero las responsabilidades, las competencias a un órgano distinto de mí. Por ejemplo, les voy a poner un caso. Un puerto. Supongamos que hay una cosa que se llama Instituto Nacional de Puertos que controla los puertos de un país. Si yo descentralizo, yo agarro y transfiero el puerto de Puerto Cabello a algún ente distinto del Instituto Nacional de Puertos que se encargue localmente de este puerto. En este caso será el Instituto de Puertos de Puerto Cabello, dependiente de la gobernación. Eso es descentralizar. La otra fórmula es desconcentrar. En la desconcentración, que difiere de la descentralización, aunque repito, pueden tener fines de mayor eficiencia dentro del Estado, en la desconcentración, si yo fuese a transferir un puerto, el puerto por ejemplo, tengo el Instituto Nacional de Puertos y quiero desconcentrar el puerto de La Guaira o el puerto de Guanta, no es que creo un instituto distinto del puerto de Guanta, sino que trato de que muchas de las decisiones puedan tomarse desde Guanta, pero sigue siendo el mismo instituto de puertos de Guanta, el mismo Instituto Nacional de Puertos. Hay un solo Instituto Nacional de Puertos, aunque pueda haber localmente muchas decisiones que se tomen en una escala local sin necesidad de que sean refrendadas a nivel nacional. Entonces, hay muchas, por una parte, fórmulas para transferir, distribuir las competencias inmensas que tiene el Estado moderno a través del territorio y de las organizaciones político-territoriales, por las razones
que se citan en muchos estudios y que algunos de ellos están en una de las lecturas recomendadas, ¿no? La división del trabajo, la eficacia, la transparencia, la lucha contra la corrupción, la reducción de costos, el hacer más eficiente la gestión pública, etcétera. Pero no solamente está ese tema de que hay múltiples formas de centralización y grados, sino que también las tareas del Estado, bueno, hay muchísimas tareas, hay una lista gigantesca de tareas que ustedes ven allí y que incluso probablemente no es exhaustivo y que ameritan ser transferidas a las regiones. Entonces, para ir cerrando, si veíamos por toda esta lista de competencias, toda esta lista de bienes públicos que creemos o esperamos que el Estado genere para nosotros y los podamos aprovechar, que podamos tener carreteras que sean sin huecos y que podamos tener una seguridad social y que haya sistemas de crédito para comprar vivienda y que haya cárceles y que haya reglas para lanzar astronautas a la luna, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo esa expectativa de que haya unos bienes y que estos bienes los genere el Estado. Yo les quiero proponer hoy una idea que quizás no sea muy audaz para ustedes, pero la idea es tratar de encuadrar el concepto de ciudadanía, acoplarlo a los derechos humanos y percibir o entender o enmarcar a la ciudadanía como un contrato no escrito e implícito entre uno mismo, entre cada individuo y la sociedad, donde por una parte, como totalidades, pues exigimos derechos, tenemos unas expectativas de satisfacción de ciertas cosas que no podemos lograr individualmente, muchas de ellas, pero por otra parte, como integrantes de esa colectividad, tenemos que asumir algunas cargas, ¿no? Porque si no, esos bienes comunes no se generan. Es decir, la ciudadanía es un contrato para la producción y disfrute de bienes comunes, un contrato que incluye deberes y derechos, donde por una parte la sociedad, ese grupo humano en el cual estamos insertos, bueno, necesita que asumamos unos deberes para que puedan garantizarse esos derechos, pero por otra parte los individuos necesitan que la sociedad garantice algunos derechos para poder asumir sus deberes. Es un ciclo recursivo. Vamos a ponerle tren de aterrizaje a esto. Fíjense, la ciudadanía moderna, creo yo, las democracias liberales más exitosas utilizan o tienen a su servicio 4 arreglos institucionales que han ido evolucionando y que han ido puliéndose con el tiempo y que son los mecanismos a través de los cuales los seres humanos podemos satisfacer algunas de esas expectativas que les había descrito con el término de derechos, ¿no? Hay arreglos institucionales básicos en el campo de la satisfacción de las necesidades básicas, eso hablamos del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, ¿qué es? Cónchale, que haya reglas predecibles y que las reglas para su producción sigan un procedimiento y no vulneren de manera imprevista a las personas. Eso es lo básico de un Estado de Derecho. Y la idea es resguardar los hechos básicos de la existencia, la individualidad, el nacimiento, que pueda transitar libremente por la república, etcétera, etcétera. Luego está la dinámica económica, la creación de riqueza, y para eso está el mercado como arreglo institucional básico, ¿no? La satisfacción de las necesidades básicas, el discutido estado social, el debatido estado de bienestar, y finalmente el otro arreglo institucional básico sobre quién ejerce el poder y por cuánto tiempo y de qué forma, la democracia. Tú puedes encontrar regímenes que en alguno de esos órdenes institucionales tiene falencias, pero un sistema que garantice los derechos de las personas de la mejor manera es un sistema donde los ciudadanos de alguna forma tenemos o contamos con esos 4 arreglos institucionales. ¿Para quién son deberes nuestros derechos? ¿Quién es el responsable de que tengamos derechos? Bueno, la lectura latinoamericana más frecuente es el Estado, obviamente, pero el Estado simplemente es un intermediario de la sociedad. El Estado es expresión de la sociedad finalmente. No nos damos cuenta que cada vez que tenemos un derecho, ese derecho cuesta dinero. Y ese dinero finalmente no sale de la nada, ese dinero probablemente sale de nuestros impuestos. Entonces, al final, directamente, todos somos responsables de los derechos que aspiramos.
porque en una sociedad, a medida que hay más demandas, yo creo que lo sano para una ciudadanía consciente es darse cuenta de que cada derecho necesita de unos recursos para poder ser garantizado, y esos derechos, repito, solo pueden ser financiados con la productividad de la sociedad, porque si no terminan siendo financiados por la inflación, si no terminan siendo financiados por el endeudamiento, y bueno, ¿qué otro ejemplo mejor que el de Venezuela para ejemplificar lo dramático que puede ser esto? Bueno, lo dejo hasta aquí. Un medidor de ciudadanía pudiera ser, utilizando esta matriz, donde catalogamos o clasificamos a una sociedad dependiendo de si en ella las personas cumplen con sus deberes y satisfacen sus derechos en una medida más o menos razonable. Ustedes saben que eso no es matemática y las cosas no ocurren de manera exacta, pero cuando tú tienes una sociedad donde las personas tienen derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, derecho a sus propiedades, pero a la vez, bueno, necesitan financiar a los órganos que satisfacen o que respetan o que resguardan esos derechos, bueno, y tú tienes una sociedad integrada por ciudadanos. La gente se adhiere a ese orden moral y se adhiere, si no de buena gana, tampoco con mayores resistencias. Pero tú puedes, pregunto, también tener la situación, el caso o la hipótesis de una sociedad integrada por personas que tienen enormes expectativas con relación a sus derechos, pero poca disposición a cumplir con algunos deberes que son necesarios y básicos para que esos derechos existan. Una sociedad puede también estar integrada por personas, o puedes tener una sociedad donde las personas no tienen expectativas de satisfacción de ciertos mínimos, derechos, pero tampoco sienten que tengan que darle algo a la sociedad. Esa sería una sociedad excluida. Finalmente, no creo que haya un mejor ejemplo para esto sino Cuba, ¿no? Una sociedad donde las personas tienen muy pocos derechos, derechos muy limitados y muy restringidos, con una vasta y apremiante lápida de deberes sobre sí. Este es un medidor de ciudadanía, es como un baremo, como una especie de métrica o de mecanismo que podemos utilizar para pensarnos a nosotros mismos dentro de Venezuela y para pensar a otras personas en otras latitudes. Bueno, me he extendido mucho y la verdad es que les agradezco la oportunidad que me han dado para compartir estas ideas. Muchísimas gracias, profesor. Fue una clase magistral. De verdad que encantados todos con las palabras que nos ha aportado. Vamos a dar paso brevemente a la dinámica de preguntas y comentarios. Aquellas personas que quieran hacer comentarios, vamos a utilizar la misma metodología que aplicamos la semana pasada, el lunes pasado, en la cual ustedes escriben su pregunta por el chat. Yo les doy paso la palabra por si la quieren leer en voz alta, y si tienen algún problema de conexión o prefieren que no tienen problemas con el micrófono, yo la leo por ustedes y el profesor procede a dar su retroalimentación o responder su pregunta o su comentario. No sin antes, quiero recordarles que, bueno, una vez culminada la parte teórica de este módulo que representa a lo que es la descentralización y ciudadanía, desbloqueamos lo que sería nuestra segunda actividad, en la cual ustedes tienen que realizar un microvideo de no mayor de 1 minuto, muy parecido a la extensión que utilizamos en TikTok, en la cual ustedes se paren frente a la cámara y nos comenten una breve reflexión personal en la que ponderen los beneficios o desventajas de la descentralización, si así la consideran, tomando como ejemplo los casos de Estados Unidos y de Venezuela. Entonces, bueno, recuerden que tienen hasta mañana jueves a las 11:59 para entregarla, para que así podamos desbloquearnos lo que sería el módulo 3. Una vez salgamos de nuestra aula, les espera una trivia dentro del grupo de WhatsApp con algunas preguntas que el mismo profesor Alonso nos ha facilitado, en las cuales, pues, si escucharon bien la ponencia, van a tener todas las herramientas para ganarse los 100 puntos. Ahora bien, si no recuerdan algo, bueno, allí en el mismo formulario pues podrán comparar. Igual tienen la biblioteca virtual a la orden por si necesitan ahondar un poquito más sobre este tema.
Entonces, bueno, sin más dilación, aquellas personas que tengan alguna pregunta pueden dejárnosla por el chat. Ok, por aquí tenemos una pregunta de parte de Alexander. Si quieres, te doy la palabra para que la leas en voz alta. ¿Tienes facilidad, Alexander, para comunicarte con nosotros o prefieres que la lea yo? Tranquilo, no hay ningún problema. Ok, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Con respecto a los arreglos institucionales, ¿un arreglo puede condicionar o anular a otro de los puntos? Allí se la dejo, profesor Alonso. Claro, sí, yo creo que Alexander ha identificado una tensión que está en la base de esos arreglos institucionales, porque yo si bien les planteé originalmente que ellas son como cuatro mecanismos que se han ido depurando en las democracias occidentales para atender a la vida en común, sin embargo responden a lógicas distintas. A veces un gobierno democrático o la lógica de la democracia puede llegar a, por una parte, extender las responsabilidades del Estado en materia social a un punto que lo haga inviable fiscalmente, y eso también repercute en la funcionalidad y la salud del mercado y del orden de mercado, ¿no? Estableciendo, por ejemplo, impuestos cada vez más fuertes, más onerosos y creando restricciones a la actividad empresarial. Entonces, sí, eh, efectivamente son arreglos institucionales que pueden colidir, pero el problema es, o la discusión que yo quisiera que pudiéramos dar, es que es difícil eh, organizar una sociedad prescindiendo completamente de alguno de esos cuatro elementos. Es decir, hoy día las cosas están planteadas de una forma donde tú puedes estar en desacuerdo con la educación estatal. Esa puede ser tu idea. El problema es que tienes que educar y tú puedes decir, bueno, eso sería una actividad que recae solo en el ámbito privado, y solo el Estado lo que tendría que hacer es redistribuir algunos ingresos para educar a aquellas personas que tengan menos recursos para hacerlo. Bueno, eso está muy bien, pero el tipo de reforma que tú tienes que hacer para lograr ese objetivo es de una envergadura y es de una eh, dimensión tal que la verdad que está ese planteamiento en el plano de la utopía. Tú lo pudieras lograr quizás a una escala estatal, a una escala provincial, a una escala regional, y por eso dentro de esta búsqueda y esta reflexión que ustedes están haciendo sobre la descentralización, pudiera ser interesante hacer un planteamiento de esa naturaleza, una reforma profunda de la educación a un nivel estatal, donde los electores estén de acuerdo con ello, porque eso es lo otro. Si tus electores no están de acuerdo con una reforma de esa naturaleza en el campo educativo, para hacer de la educación una responsabilidad eminentemente privada, bueno, ¿cómo haces? La impones. La establece de forma autoritaria. Ahí hay un tema también. Entonces, lo que quiero señalar es que estos cuatro órdenes puede haber tensiones entre ellos, pero la verdad, sacrificar alguno de ellos en beneficio de los demás o hacer prevalecer uno de ellos en detrimento de los otros, también tiene unas complicaciones y hay que deliberar sobre ello. Muchísimas gracias, profesor. Nuestra segunda pregunta es de parte de Humbert Navas. ¿Puedes comunicarte con nosotros a través del micrófono o procedo a leerla yo misma? Sí, aquí creo que me están escuchando. Perfecto. Bueno, en principio
en principio agradecer la ponencia, la disfruté muchísimo y mi pregunta la conecto un poco también con la clase anterior, porque y por allí va la cuestión, ¿no? Pensar entonces que el federalismo y también el centralismo responden o son dinámicas que responden al desarrollo cultural e histórico de los países, porque según lo que hemos visto, el federalismo surge precisamente en la necesidad como institución que protege y conserva estos derechos que había tenido, digamos, que habían tenido las colonias inglesas y precisamente tener su propia forma de gobierno en el futuro. Pero vemos que la América Española es precisamente una lucha por tener lo que no se había tenido, que era precisamente un autogobierno que precisamente estaba en también un contexto donde el país estaba, o las colonias estaban muy separadas las unas de las otras y tenía Sí, que haber como un caudillo siempre al frente. Entonces, sí. dependiendo de esas dinámicas, entonces también aquí introduzco otra pregunta. Entonces, ¿el centralismo es contracultural en Venezuela? Disculpen, ¿el federalismo sería contracultural en Venezuela, así como el centralismo sería contracultural en la sociedad americana, por ejemplo, estadounidense? Bueno, ese es un tema fascinante y un tema que no pretendo agotar hoy, pero fíjate, yo lo abordaría por esta vía. La discusión cultural o hacer residir en la vigencia o la viabilidad de unas instituciones meramente en algunos rasgos culturales puede conducirnos a algunas trampas, porque puede conducirnos a la idea equivocada de que no hay, por lo tanto, posibilidades de introducir cambios en una sociedad, de mejorar, de lograr que las sociedades evolucionen. Fíjense que, por ejemplo, en la descentralización, que era un clamor en Venezuela en los 80, de muchos grupos organizados en distintas regiones del país, y que era un clamor porque, bueno, porque había dificultades muy prácticas a las que se enfrentaba la gente que vivía en Barquisimeto, o que vivía en Valera, o que vivía en Barinas, por el centralismo venezolano. Entonces, ese clamor encontró eco en personas muy inteligentes que bien pudieron ser ustedes si hubiesen nacido hace unos 30 años o hace 40 años, que hubiesen podido ser perfectamente ustedes. Y bueno, hubo un diseño institucional para tratar de corregir, de atenuar el centralismo y se adoptó una política de descentralización. Ojo, que ustedes captaron las diferencias. Descentralización es tratar de hacer más eficiente la distribución de competencias del gobierno, mientras que el federalismo es que las regiones tengan cierta cuota de poder soberano, una cierta cuota de poder frente a temas que son trascendentes, como les mencionaba anteriormente, la posibilidad de establecer delitos y penas o la posibilidad de, de, de definir un currículum educativo, ¿no? Entonces, los venezolanos hicimos un ejercicio de experimentación, empezamos a desarrollar dispositivos para descentralizar y yo la verdad es que diría que no nos fue mal. El juicio que yo hago sobre la descentralización venezolana es muy positivo. En la medida en que se fueron creando algunas reglas, bueno, algunas reglas prendieron, digámoslo así, algunas reglas funcionaron y comenzaron a generarse círculos virtuosos. En otros casos no, en otros casos no. Eso valdría la pena hacer un análisis más detallado, pero creo que la descentralización además fue un resorte o una garantía o una muralla contra el avance autoritario de Chávez. Una de las resistencias ante el autoritarismo fue la descentralización. Si no hubiese habido elección de gobernadores y alcaldes en Venezuela en los 90, y los gobernadores los hubiese seguido designando el presidente de la República, cuando hubiese llegado a Chávez, bueno, Chávez hubiese encontrado un Audi y una autopista por delante para meter el socialismo a 200 kilómetros por hora. Pero los gobernadores actuaron como una fuerza de resistencia. Entonces, volviendo a tu pregunta, alguien hubiese podido concluir en los 80, no, Venezuela es un país centralista, con tendencias centralistas, sí, pero tú tienes un margen de maniobra, que es mi punto con los Estados Unidos. A veces hacemos una lectura de los Estados Unidos idealizada y lo vemos como una sociedad donde las cosas ocurren según lo que definieron los padres fundadores y eso es inamovible. Y eso no es verdad. Las cosas han ido cambiando dentro de ciertos parámetros. Hay como una disposición
que tiene que ver con una naturaleza, si se quiere, o una aproximación inductiva a los hechos. Entonces, si ellos hubiesen dicho desde un primer momento, mira, nuestra cultura es esta, son estos valores y está definida de esta forma y de aquí no nos vamos a mover, muchas de las cosas que pasaron después no hubiesen ocurrido, no hubiésemos sido testigos de grandes cambios sociales ventajosos, ¿no? No todo cambio social suele ser ventajoso, ojo, esto no es una loa al progresismo, pero sí les quiero comentar o advertir que en el campo institucional no podemos dejar todo atado a la variable cultural. Tiene que haber alguna posibilidad de hacer ciertas intervenciones o modificaciones, sobre todo en el campo político, porque en el campo económico es otro problema. En el campo económico, dado que el mercado tiene unas leyes que son más o menos, cónchale, difíciles de cambiar, no voy a decir que son equiparables a la ley de la gravedad, pero casi. Bueno, en el campo económico, esas intervenciones pueden ser muy costosas, aunque algunas pueden ser sumamente provechosas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero en el campo político creo que sí hay campo para innovar. Muchísimas gracias, profesor y Humbert, por tu excelente acotación dentro de la clase. Vamos a proceder con las últimas dos preguntas. La primera nos las realiza López Maximiliano. Si puedes participarla con el micrófono, por favor avísame. Si prefieres que la lea, estoy al pendiente. Sí, la puedo realizar vía micrófono. O sea, no sé si me escuchan. ¿Me escucho perfecto o no? Sí, cómo no, te escucho. Ok, perfecto. Bueno, creo que ha sido excelente. Ante todo, muchísimas gracias por la ponencia, profesor Alonso. Mi pregunta va muy orientada y creo que tiene mucho el sesgo de mi carrera. Yo soy internacionalista, entonces mi pregunta iba mucho, ¿cómo podemos traspolar esto nosotros al ámbito internacional y sobre todo regional? Y mi pregunta va muy relacionada al tema de que hace un tiempo un profesor me decía que otros países, y específicamente siempre vemos a la Unión Europea como el máximo exponente de lo que es la integración a nivel mundial, que cómo se daban esos acuerdos, cómo se cedían, a veces se dice que se cede un poco de soberanía, pero en realidad es como un poco de cómo podemos ayudarnos entre todos como naciones. Y particularmente me decía que siempre los Estados Unidos habían pautado, habían tenido esa intención de generar algún espacio de convivencia un poco más amplio, un poco más factible, y no se da porque nosotros, digamos que las naciones latinoamericanas estamos como un poco imbuidas en ese problema interno de lo doloso y muy relacionado con el tema de las venas abiertas de América Latina y demás. Y vemos como, mi pregunta va estamos muy negados al tema inductivo como región, porque olvidando un poco el tema, para olvidarnos y que no sea solo el tema de la Unión Europea, vemos como Estados Unidos y Canadá pueden tener un poco de intercambio mucho más factible, hasta no incurrir en el tema de ciudadanía regional, porque obviamente no forman parte del mismo espacio a nivel de Estado, pero sí se ve como ese intercambio que es favorecedor para ambas partes. Era mucho eso, que cómo se puede construir y a qué se debería, desde su perspectiva a nivel internacional y sobre todo regional, el tema de cómo no se permite esa ciudadanía o por qué no se da esa ciudadanía regional que a veces todos esperamos, y los procesos regionales han fracasado una y otra vez. Muchas gracias. Bueno, fíjate, yo los invito a pensar, por ejemplo, cómo sería que uno pueda viajar a Canadá, a México, a Estados Unidos o a Argentina solo con la cédula de identidad. Sería una maravilla, ¿verdad? Ahorita vivimos, sobre todo los venezolanos, un infierno con el tema no solamente migratorio, sino en general la documentación pública es sumamente complicada tenerla y tenerla al día. Pero esto que les comento, yo creo que sería factible en un marco muy audaz de acción. Latinoamérica se ha colocado en una posición de animadversión hacia los Estados Unidos. Esa parte de esa animadversión hunde sus raíces en hechos concretos, históricos, innegables. Pero la verdad es que pudiera haber otra forma de abordar estos traumas. Pudiera haber una forma más inteligente de abordar la relación con Estados Unidos. Yo soy de la tesis de que realmente la integración hemisférica es la que deberíamos propiciar. Pero una integración hemisférica en estas claves, es decir, vamos a crear un solo mercado desde Groenlandia hasta la Patagonia, donde haya libertad, libre flujo de inversión y de capitales, pero también de personas. Es decir, libre flujo de personas es que tú puedas viajar sin visa, sin restricciones,
o simplemente con con unos permisos muy básicos, pues, ¿no? Como ocurre hoy con el espacio de la Unión Europea, que tú puedas tener una política migratoria común y que sencillamente tú, digamos, te afinques en una serie de atributos que son comunes a América Latina y a los Estados Unidos y Canadá. Tienes cosas que son comunes. Primero, bueno, el espacio geográfico. Tú estás aislado del mundo con 2 océanos. Eso es un hecho incontrovertible. Si tú no formas parte del continuum África, Europa, Asia, tú estás en otro lado, primero. Segundo, tienes unas condiciones naturales extraordinariamente ventajosas con relación a estas otras 3 zonas del mundo. Tercero, tienes solo 3 idiomas vehiculares para comunicarte desde el norte hasta el sur, que son el inglés, el español y el portugués. Solamente hay 20 millones de francohablantes en América. El resto o habla portugués, o habla español, o habla inglés. Y tú pudieras adelantar una política para que las personas, los estudiantes, los chamos, los colegios, aprendan 2 y hasta 3 idiomas y que sean esos los idiomas. Pero lo que quiero significar es que tú no es, en la India tú tienes por lo menos 6 u 8 idiomas relevantes. En China, a pesar de que tienes la lengua vehicular el Han, bueno, tú tienes tienes un montón de regiones que no son lingüísticamente compatibles con las otras. En América tienes una unificación lingüística y tienes no solamente una homogeneidad lingüística, tienes una homogeneidad de valores porque tu tronco es cristiano, tu matriz cultural es cristiana. Eso no significa que todos tengan que ir a la misa o al culto todos los fines de semana. No se trata de un asunto religioso, pero tienes un patrimonio valorativo común. Cuando tú ves todas estas cosas que tienes en común, tú dices, no te es extraño te cuesta entender por qué América o Sudamérica sobre todo, está volteando los ojos hacia China. ¿Por qué? Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque el abismo que existe cultural es inmenso. Por supuesto que hay razones económicas detrás de ello, pero la verdad es que una integración hemisférica sería no solamente provechosa para los Estados Unidos, sino obviamente muy provechosa para nosotros. Las integraciones intra-Hispanoamérica no funcionan básicamente por un tema de mercado, del tamaño de los mercados. No es lo mismo venderle ciruelas de huesito no sé, al mercado colombiano. Bueno, en Colombia no debían consumirla, pero no es lo mismo vender ciruelas de huesito a los uruguayos, coño, que venderle ciruelas de huesito a los Estados Unidos. ¿Sí? Por citar una fruta exótica en la cual Venezuela pudiera desarrollar en 20 o 30 años una política agroindustrial, ¿no? Entonces, bueno, todas estas consideraciones las hago porque tú pudieras plantearte esto de esta ciudadanía más cosmopolita en clave hemisférica y casi que tú pudieras decir, me cierro al mundo. Es decir, hay problemas que son globales que tú no puedes desentenderte de ellos. El problema del calentamiento global, sea cual sea tu posición, yo creo que hay cosas que tú tienes que hacer, pero hay problemas que nosotros no tenemos, ¿vale? El problema del integrismo islámico es un problema que es completamente ajeno a este hemisferio. ¿Y por qué tú entonces te vas a hacer cargo de este problema? Entonces creo que una política audaz de parte de líderes políticos latinoamericanos de cara a los Estados Unidos es pedirle una integración que vaya más allá de lo económico. Muchísimas gracias, de verdad que la discusión que está surgiendo al final de la clase ha sido muy interesante. Vamos a dar paso con la última pregunta, ya que a las 6:30 deberíamos cerrar ya la plataforma. Y viene el compañero Luis Álvarez. No sé, Luis, si puedas comunicarte con el micrófono. Ok, yo te la leo. Chévere. Profesor, el compañero Luis nos comenta lo siguiente. Buenas tardes. Sabiendo que en Venezuela históricamente el sistema puramente federal se ha implementado prácticamente a medida, ¿cómo pasamos a ese federalismo o autonomía sabiendo que en el contexto actual la sociedad no está acostumbrada a ese tipo de autonomía? Las demás preguntas, muchachos, vamos a consultarle al profesor en qué momento tiene comodidad para ingresar a nuestro grupo de WhatsApp y se las hacemos llegar por allí. Entonces, bueno, profesor, le dejo esta pregunta
y para que cierre su clase. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por esta maravillosa experiencia el día de hoy. No, gracias a ustedes. La verdad que es el tipo de clase que me gustaría dar presencialmente. Siempre las clases por Zoom uno se pierde de mucho. Y Luis hace una pregunta, bueno, muy exigente, porque la verdad es que es difícil identificar por dónde debe uno comenzar, ¿no? Para tratar de, de introducir cambios orientados a descentralizar al país y orientados a darle a crear un federalismo a la venezolana, un federalismo adaptado a lo que nosotros nos conviene institucionalmente. Fíjate que esa misma pregunta se le hicieron en los 80, la COPRE, la Comisión para la Reforma del Estado, y lo que identificaron como una jugada que era relativamente fácil de implementar, difícil de revertir y que introducía una dinámica muy favorable a la descentralización, la jugada que identificaron fue la elección directa de gobernadores y alcaldes. Con la elección directa de gobernadores y alcaldes, tú creabas unos incentivos para el gobernante de tratar de ser primero el mejor gobernador del país. Y ustedes no vivieron esa Venezuela, pero en la Venezuela de los 90, una de las discusiones políticas presentes en los espacios donde se discutía de política era, bueno, ¿cuál es el mejor gobernador de Venezuela? ¿Quién lo está haciendo mejor? Esa es una discusión que desapareció hoy día en el país, pero esa discusión estaba en los años 90. Y cuando esa discusión era una discusión que no solamente remitía a los atributos personales, al carisma de esos liderazgos, sino también a las obras y a las acciones. Y tú comenzaste a ver en un tiempo relativamente corto cómo había estados donde las carreteras estaban mucho mejor que en otros, donde había estados que había servicios de salud mucho mejores que en otros. Tú comenzaste a notar un cambio. Y lo que la COPRE se planteó como chispa para esa dinámica de cambios, que obviamente vino acompañada por un paquete legislativo y por presión de la sociedad, pues para introducir modificaciones en las leyes, la chispa de ese cambio fue la elección directa de gobernadores y alcaldes. ¿Cuál sería la chispa ahora? La verdad es que no lo sé. Yo creo que la chispa pudiera ser un cambio en la tributación interna, ¿no? Por ejemplo, tú dejas el impuesto sobre la renta como impuesto nacional, pero le das el IVA a las regiones. Tú tienes que darle una base tributaria a los estados. No puedes agregársela a la que ya existe. Tú tienes que agarrar o el impuesto sobre la renta o el IVA, y creo que el IVA es más fácil de hacerlo, y decir, los estados son los que cobran IVA. Alguien podrá decir, bueno, pero es que eso es multiplicar la corrupción, porque imagínate en Bolívar, cobran el IVA y harán lo que les dé la gana. Bueno, claro, es un riesgo, pero si tú quieres descentralizar, tú tienes que darle alguna base tributaria, tienes que darle algún poder económico, algún recurso público para que puedan administrar y crear cosas, ¿no? Y además, yo creo que iría un poquito más allá, le daría la mayor prerrogativa a los estados para jugar con la tasa del IVA. Eso te puede generar algunas dinámicas interesantes. Entonces creo que haría algo de ese tipo. El IVA es un impuesto que es difícil de implementar federalmente, pero siempre se va a poder hacer algo. Entonces creo que tienes que darle una base tributaria propia a los estados. Eso creo que es fundamental. Lo otro, bueno, darle algún margen para dictar leyes. Sí, yo ampliaría la facultad legislativa de los consejos legislativos regionales, pero eso tendría que ser una reforma de la Constitución. Eso no es un obstáculo, simplemente lo digo así como una limitante. Entonces, ¿por dónde comenzar? ¿Cómo tratar de que podamos, en un país que ha sido tradicionalmente centralista, cómo lograríamos introducir políticas y reformas para que haya más acción a nivel regional y local? Bueno, creo que me remitiría a la lista que les puse en alguna de las láminas sobre la comparación entre el Estado unitario y federal. Tendría que buscar alguna que haga que se generen dinámicas positivas en las regiones de administración de recursos y de diseño de política pública para los habitantes de estos estados, y creo que la jugada pasa por darle una competencia tributaria originaria y no residual a los estados.
muchísimas gracias. De verdad que ha sido toda una experiencia. El debate de esta última ronda fue muy interesante. Trajimos elementos no solo del ámbito nacional, sino también del internacional. Y bueno, profesor, estamos de verdad muy agradecidos con usted. Esperamos que, bueno, esté con nosotros en el grupo de WhatsApp y, bueno, pueda facilitarle a los muchachos algunas de sus retroalimentaciones cuando nos suban los videos, ya que, bueno, si bien sabemos que la virtualidad no puede competir con las clases presenciales, nosotros desde Se Dice Futuro estamos intentando hacer que sea una experiencia lo más entretenida posible, que trate de llegar a todos a pesar de las condiciones, a pesar de las dificultades que estamos enfrentando de conectividad y que, bueno, a pesar de la distancia estemos más cerca que nunca. Recuerden, muchachos, que hasta mañana tienen para enviar los grupos para nosotros registrarlos, ya que el día viernes comenzamos lo que sería la fase de actividades grupales. Entonces, bueno, sin más dilación, agradeciendo a la señora Rosalexia por su apoyo logístico, a Auri y a Jean-Pierre por ser nuestros preparadores y por sobre todas las cosas al profesor Alonso Domínguez y a ustedes que nos están escuchando. Damos por cerrada esta clase de hoy y bueno, esperamos seguir en contacto por nuestro grupo de WhatsApp. Síganos para continuar con más actividades. Saludos, que estén todos muy bien.